La hora del café, el programa de la Falange, con Jesús Muñoz. Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café, programa ya número 201, octava semana de arresto domiciliario, que vamos a intentar haceros un poquito más amena, por lo menos una hora de este arresto. Estáis, por supuesto, invitados a escuchar nuestro programa 201. Pues como decía, octava semana de arresto domiciliario del programa La Hora del Café, número 201. Vamos a grabarlo martes 5 de mayo, vamos a emitirlo por primera vez a partir de las 8 en Radio Ya, el miércoles día 6. Seguro que alguna noticia de las que veáis aquí comentadas por nosotros mañana se ha producido ya, porque vamos a vaticinar alguna cosilla que el día 6 seguro que ya se ha cumplido. No sé si lo mismo que vamos a decir o de una manera distinta. Por supuesto, este programa me consta que cada vez está aumentando en audiencia, y además de todo tipo de audiencia. Gente que lo escucha en Radio Ya a partir de las 8 del día que se emite, y luego gente que elige otros canales, como son los canales de iVoox de La Hora del Café, el canal de YouTube de La Hora del Café, y también últimamente el canal de YouTube de la Coalición Adeñe, y luego algunos que entran pues por las páginas web y las redes sociales, tanto de la Falange como del Sindicato TNS, o de las redes sociales de algunos de los que presentamos o participamos en el programa, en concreto la mía de Más Razón con Santos. Sabéis que tenéis cumplida información de este programa. Decía que estamos octava semana y nos han dejado salir un poquito de la celda para pasear por el patio central de la cárcel. Eso sí, todos juntos y apiñados, y a la hora que ellos nos dicen y como ellos nos dicen. En algunos sitios me estaréis escuchando en la fase 0, otros ya habréis pasado a la fase 1, con lo cual quiere decir que la semana pasada estaríamos en la fase -1. Vamos a llegar, no sé si a la fase 2 o 3 vivos, porque aquí no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que está claro es que yo creo que no va a haber fase 5, porque la fase 5 tiene rima, y posiblemente no quieren que se tome esto al cachondeo con el que se lo están tomando, porque desgraciadamente, como todos sabéis, aquí los 25.000 muertos no tienen ninguna importancia, el desastre generalizado no tiene importancia, los millones de parados de los que hablaremos también presuntamente hoy no tienen importancia, esas pensiones que se van a ver menguadas tanto en su cuantía para los pocos que puedan cobrarlo, porque también se van a endurecer la manera de los compromisos que hay que cumplir con tu vida laboral para cobrar una pensión. Todo eso es nada. Es peccata minuta, son pelillos a la mar, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, y aquí todos a correr por la calle, a celebrarlo, a dar aplausos a las 8 y a otras horas, y a hacer pues chirigotas de todo lo que nos ocurre, porque total 25.000 y pico muertos oficiales, que posiblemente sean hasta 40.000, pues no tiene mayor importancia, siempre y cuando los presuntos culpables son los que vayan a tapar ese número de muertos y las causas de por qué se han muerto. Los datos de los contagios, de los muertos, siguen siendo tremendamente negativos. Hay mucha gente que dice, joder, están bajando muchos. Evidentemente, los que se han muerto no se pueden morir otra vez. También te dicen que están muy felices porque los hospitales se están descongestionando. Claro, si esos 25.000 y pico que han muerto en hospitales siguieran vivos, los hospitales seguirían congestionados. Entonces, la solución de que se han descongestionado no es solo, como nos dicen, porque muchísimos se curan. Es que lo normal es que en una enfermedad la inmensa mayoría se curan. En los hospitales, las zonas más delicadas de los hospitales se están quedando libres porque se están muriendo la gente en ellos. De hecho, seguimos a una media de 100 y pico, 200. Sigue habiendo miles de contagios al día, cosa que es inexplicable, o debería ser inexplicable si llevamos ya más de 50 días encerrados en nuestras casas. Por lo tanto, se ve que el confinamiento no está sirviendo de mucho. Nos mienten con esos datos. Ayer decían que en Madrid solamente había habido un caso en Madrid. Evidentemente hoy ya hay 100 y pico. Si hubiera habido un caso en Madrid, cosa que todos sabíamos que era imposible, ya estaba acabada la pandemia, porque se controla a las personas con las que ha visto ese contagiado los días anteriores y los que ha visto el día después, y hasta no hace falta ni hacer test. Se bloquean a esas personas y se acabaría. Pero claro, todo es mentira. Todo lo relacionado con los datos es mentira, y lo que es peor es que no vamos a saber nunca cuál es el alcance de esto. Y no es porque lo hemos comentado muchas veces, no porque queramos ser macabros y queramos saber cuánta gente se ha muerto por saberlo. Es que cuando tú tratas una pandemia tienes que saber a cuánta gente afecta, cuánta gente sale adelante, cómo ha salido adelante, y cómo vas a parar eso
sin test, que es la madre del cordero todo esto. Hasta los que no tenemos ni puñetera idea de medicina ni de epidemias, pero tenemos cierto sentido común, sabemos que si hay una epidemia que viene de fuera hay que hacer 3 cosas principales, y más si afecta a personas mayores. Primero, controlar fronteras, personas que vienen de fuera, mercancías, etcétera. Segundo, dar todo tipo de seguridad al personal sanitario, que es el que se va a enfrentar a esa epidemia, a esa pandemia, para que ellos no enfermen y para que puedan curar a los demás y no contagien a los demás. Y tercero, si está afectando a personas mayores, que es lo que se le ocurra a cualquier persona que tenga algo de sentido común: controlar, vigilar, ir a las residencias de ancianos. Residencias de ancianos que se están muriendo nuestros abuelos por cientos y por miles. Hoy salió un dato de que en Aragón el 75% de los muertos por coronavirus en Aragón eran gente que ha muerto en residencias de ancianos. Residencias de ancianos de las que al principio de la crisis se iba a encargar el Marqués de Galapagar y que, por supuesto, pues está escurriendo el bulto porque tonto ese tipo no es, y sabe que ese tema que lo podía, si hubiera salido bien, imposible como lo están haciendo, si hubiera salido bien se apuntaría muchas medallas, pero ahora como está pasando lo que está pasando, pues se lo quiere entoligar a otros. Y decía que si no hay test no se puede saber quién está enfermo y quién no, porque para solucionar esto hace falta 3 cosas: una vacuna, que es a posteriori, para que no haya nuevos brotes, que evidentemente eso va a tardar en llegar; 2, un medicamento que se pueda considerar eficaz para los que están contagiados, que eso también tarda, menos que la vacuna, pero puede tardar; y 3, mientras, saber quién está enfermo y quién no está enfermo. De manera que se está secuestrando en sus domicilios a millones de españoles que están sanos, y se está dejando salir a la calle a millones de españoles que no se sabe si están contagiados o no, y que deben estar contagiados porque están contagiando a otros. Por eso sigue habiendo contagios todos los días. Y esas personas, cuando llegan a casa, contagian también a sus familiares con los que viven, que en teoría estaban sanos, y cuando esos salen, porque ya se les permite salir de vez en cuando, contagiarán a otros. Es decir, estamos avanzando cero en el tratamiento de la pandemia. Y mientras este secuestro aumenta, pues también aumenta la represión de la resistencia y de la disidencia. De eso hablaremos luego también, porque en el programa de la semana pasada sobre todo hicimos mención a que los falangistas en particular y los patriotas en general estábamos ya con nuestra campaña Nos vemos en las calles, y íbamos a salir sobre todo el día 2 de mayo, una manifestación autorizada con todo tipo de controles sanitarios y de seguridad sanitaria como nos imponen ahora, que al final, como todos sabéis ya, fue denegada. Hablaremos luego con Manuel Andrino todo lo relacionado con este acto. No quiero adelantar ahora gran cosa. Y, por supuesto, como ya estamos preparando el día después, ocultando la gravedad de la tragedia y blanqueando a los culpables. Yo hace ya un mes o así escribí un artículo un poquito largo, un ensayo casi, sobre eso, sobre cuando todo esto pase, la que nos están preparando, y desgraciadamente, no porque yo sea muy listo, sino porque los tengo calados a estos ya, pues está pasando todo lo que vaticinábamos en ese artículo. Y ahora está la gente pues muy, no iba a decir entretenida, porque nos entretienen para que los árboles no nos dejen ver el bosque. Está la gente muy entretenida con si mañana, hoy, para los que estáis escuchando el programa el miércoles, si el día 6 de mayo, en esa nueva votación para ver si se acepta una prórroga del estado mal llamado alarma, que es un estado de excepción encubierto, si al final sale aprobado o no. Yo estoy convencido de que va a salir, porque el Partido Popular no creo que se oponga, y si se opone buscará a costa de nuestro dinero el gobierno a algunos de los que en principio se iban a votar que no, abstenerse para que le apoye. Está la gente muy preocupada de que a ver qué va a salir de ahí. Y están preocupados de lo que va a votar Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña, la CUP, hablando de los separatistas catalanes por un lado, la ETA, ahora llamada Bildu, y el PNV, hablando de los separatistas vascos por otro lado, o el BNG. Es decir, la gente está preocupada a ver qué van a votar toda esta piara de separatistas hispanófobos que nos han traído este gobierno, y todas las cosas malas que nos puedan venir a los españoles por cuando están en manos del enemigo. Y la gente lo que no está preocupado es qué coño hacen esos tipos en el Parlamento votando cosas que puedan afectar a la seguridad nacional. O sea, ¿qué hace un separatista que sea legal, que esté en un Parlamento y que esté tomando decisiones que afecte a la patria a la cual quieren destrozar y para la cual se están
además extremando ellos mismos a ver qué día pueden hacer más daño y cómo puede ser además ese daño más mediático para ante los suyos hacer valer su poder, aunque sea con un escaño o con 2 escaños, en esos parlamentos que han ocupado. Como decía, mientras el paro aumenta, las pensiones peligran, el rescate parece inminente y nadie tiene la culpa. Ahora esto que nos llaman ahora la nueva normalidad nos va a llevar a unas situaciones que la vamos a ir viendo poco a poco, porque evidentemente aún no la sabemos, aunque muchos la suponemos. Y ya no voy a decir que la gente vuelva a leer el 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Auschwitz, que en esos libros desgraciadamente vaticinan bastante de cómo se trata las sociedades y cómo responden las sociedades. Y muy posiblemente nos llevarán también, aparte de esa nueva normalidad, a una nueva ley de memoria histórica que nos dirá que estos criminales que han ejecutado un genocidio en toda regla en España en el año 2020, pues nos dirá esa nueva ley que, igual que es el Frente Popular de los años 30 del siglo XX fue maravilloso y que los malos eran quienes se oponían a él, pues esta nueva ley de memoria histórica dirá que este Frente Popular del año 2020 encauzó maravillosamente la pandemia y que todo se salvó gracias a ellos. Y el que diga lo contrario, pues será reprimido y tildado de loco y posiblemente multado y encarcelado. Y entre estas vueltas de tuerca, pues todavía tenemos, estas vueltas de tuerca de la represión y la censura, pues afortunadamente también todavía tenemos a personas que se atreven a decir cosas que no lo vas a ver ni en ningún telediario, ni en ninguna de las principales cadenas, ni en ninguna de las emisoras principales de radio, ni en ningún periódico, ni siquiera en la inmensa mayoría de los digitales. Tenemos aquí es una manera de hablar, porque como todos sabéis, estas semanas estamos haciendo el programa de una manera un poquito especial. Tenemos al otro lado del teléfono a 2 personas. Primero va a entrar Fernando Maqueda, que es el jefe de Juventudes Falangistas de España, Juventudes de Falange. Y luego va a entrar Manuel Andino, jefe nacional de la Falange, para hacer su valoración semanal y, como decía antes, pues para contar un poco también todo lo que ha ocurrido con esa manifestación prohibida y programada para el 2 de mayo. Y como ya tenemos, me dice Miguel, nuestro técnico, que sigue aquí al pie del cañón todas las semanas, ya tenemos a Fernando Maqueda al otro lado del teléfono, pues vamos a empezar con él. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Lo primero, porque ya no, como siempre digo todos estos días, más que una manera de cumplir es saber cómo está la otra persona, porque desgraciadamente no todo el mundo está bien. ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo la verdad es que me encuentro bien. En mi familia, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso. Al menos ningún caso que sepamos, porque como también podemos pasar por el virus sin tener síntomas y evidentemente no nos hacen ningún tipo de test, pues bueno, en principio no hemos sufrido las consecuencias ni la sintomatología, con lo cual pues estamos contentos. Bueno, pues me alegro, porque además gente como tú hace falta que esté al 100%, porque hay mucho que hacer y sé que tú esto te lo estás tomando como un acicate para tener más ganas de luchar. Uno de los motivos, aparte de que Fernando ya ha estado bastantes veces en este programa, uno de los motivos de lo que esté Fernando aquí también es uno de los motivos por los que ha venido otras veces, porque siempre, a mí en concreto, también a Nacho, sé que nos gusta traer gente joven para que una valoración de los hechos desde una perspectiva un poco distinta a las que los presentadores habituales de ese programa podemos hacer, pues por razones lógicas de edad o de experiencia, o incluso a veces hasta de prejuicios, ¿no? Al tener ciertos conocimientos y hasta dudas de lo que puedan pensar otros, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes siempre ven de manera que nos abre los ojos a los más mayores. Pero es que hoy no quería que en estos días que estamos hablando, siempre queremos, aparte de tratamiento de llamarlo de alguna manera, de profesionales de la militancia, como podemos ser otros de los que participamos, pero más mayores, que yo quería saber los que más os vais a cruzar con todo lo malo que nos trae esta pandemia, cómo lo estáis afrontando. Y me explico y ya te dejo hablar. O sea, todos sabemos que esto va a afectar a todos los españoles, bueno, a ciudadanos del mundo, pero estamos hablando de España, donde además esta pandemia, por razones que no hace falta que yo diga ahora mismo, se está cebando mucho más. Pero claro, la gente joven es de perogrullo, que les quedan muchos más años, en teoría, que cualquiera de los que podemos ya llevar varios días opinando sobre esto, y les va a afectar a todos. Nosotros algunos ya tenemos nuestra vida profesional o laboral más o menos cubierta, hemos creado una familia, ya tenemos una casa, ya hemos hecho bastantes cosas en la vida. Me gustaría seguir otros 120 años más dirigiendo al café y dando guerra a este sistema, pero todos somos conscientes de que no vamos a llegar ahí. Pero sí, Fernando Maqueda y otros muchos jóvenes tienen mucho que hacer desde el punto de vista como jóvenes, es decir, la vida que le queda por delante,
y como jóvenes de eso que llamaba antes yo la disidencia, la resistencia. Entonces, antes de entrar, digamos, en una valoración tuya de lo que es la pandemia, ¿qué agobio puedes ver en a la gente de tu edad? Primero vamos a hablar de los que no son como tú, ideológicamente, y luego de los que sí. ¿Les ves preocupados o esta despreocupación que hay en el joven español también alcanzado en estos temas? ¿Qué nos puedes decir de cómo ves a la gente más o menos de tu edad? Bueno, en general, por lo que ya he estado hablando y demás, y relacionándome con las personas, bueno, hay una preocupación bastante importante, fundamentalmente en dos temas. Primero, evidentemente, en el tema de su familia, de la salud, ya que lamentablemente esta epidemia con los que se está cebando y realmente a las personas que se está llevando por delante es a los ancianos, pues evidentemente la primera preocupación de todo el mundo es por sus padres, por sus abuelos, sobre todo los que están más mayores o tienen algún tipo de problema o afección respiratoria y demás, que puede ser que no superen el hecho de pasar por el coronavirus. Y lo segundo, y claro que para nosotros es importante, ya que los jóvenes estamos ahora empezando nuestra aventura laboral, pues es precisamente el futuro laboral. El futuro laboral que además es lo que siempre ha alimentado pues nuestro sistema educativo, ¿no? Que realmente lo que forma no son personas y lo que forma son trabajadores. Ajá. Entonces, pues evidentemente, claro, la preocupación de este entorno es, oye, ¿qué va a pasar con nuestro futuro laboral? Porque evidentemente estamos cayendo, como están diciendo todos los especialistas, en una depresión económica y las consecuencias van a ser inabarcables. Hasta que no las veamos realmente, no se pueden medir. Incluso con las previsiones que hace el gobierno, que ya sabemos que el gobierno miente por sistema, las previsiones ya son muy malas, así que lo que nos invita a pensar es que van a ser nefastas. Sí, y además decías eso, o sea, vuestra principal preocupación es primero el entorno cercano o familiar, porque claro, sois hijos o nietos de personas, o sobrinos, o simplemente gente más mayor que puede estar otro. Luego es el laboral, pero es que también el laboral evidentemente afecta a todo, como tú muy bien has dicho, o sea, que somos animales que hay que trabajar para vivir, y también hay que trabajar en teoría pues para formar una familia, o para afianzarte un futuro, para independizarte. Eso también lo vais a ver, o por lo menos estáis previendo que lo vais a ver más complicado que ya lo complicado que estaba en el año 2020, digamos, en el día cero, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, realmente al final, este tema laboral o este ámbito laboral, ¿a qué te lleva? Pues te lleva a pensar en lo social y en la familia. La familia me refiero a la oportunidad de formar una familia, ¿no? Que es básicamente lo que queremos la mayoría de jóvenes en un futuro. Por lo menos espero que ese sea la así debería ser, sí. Y claro, pues cuando te pones a pensar en eso, joder, si después de la crisis del año 2008 y demás, o sea, el acceso a la vivienda ya es prácticamente imposible para las personas jóvenes, si la educación que estamos teniendo, que incluso las universidades cada vez es más cara, más selectiva, es más complicado de llegar a poder sacarte el máster, que es casi obligatorio ya para trabajar y demás, entonces al final lo que está afectando es a la dignidad de la vida. Entonces, nosotros siempre decimos, ¿no?, en Falange, no solo hay que defender el derecho a la vida, también hay que defender el derecho a una vida digna. Eso es. Entonces, claro, para nosotros es complicado, es muy difícil formar una familia viendo el futuro que nos espera. Pero, como bien has dicho, todas estas, evidentemente, estos son aspectos negativos. Entonces, tienes dos opciones. Hundirte psicológicamente porque ya no hay nada que hacer, porque está perdido. O, como bien has dicho, que esto sirva como un acicate. Nosotros, pese a estar encerrados y demás, y como tú bien sabes, no es la primera vez que estamos encerrados, por lo menos ahora estamos en casa, sí. Pues bueno, para nosotros es un acicate, evidentemente. Nosotros llevamos años denunciando que este sistema está podrido, que este sistema realmente a quien llega o a quien afecta o a lo que busca es realmente una decadencia absoluta en la moral, en la dignidad humana, en absolutamente todo. Y bueno, lo que nos está sirviendo esta pandemia es para darnos cuenta de efectivamente todos esos errores que habían pasado, para ver, por ejemplo, el nefasto modelo autonómico que tiene España, para ver por qué España dio todo el poder de, por ejemplo, su dinero, su economía a una potencia supranacional o a potencias extranjeras, ¿no? Como la Unión Europea, que es algo supranacional, el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera tenemos una divisa propia, por ejemplo, con la que jugar ahora mismo, con lo necesario que es. Entonces, lo que está denunciando esta pandemia, o evidenciando, mejor dicho, es realmente toda la crisis del modelo estructural del Estado español, que es lo que venimos denunciando años. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Pues que yo hablo con gente joven, pero que no es del entorno falangista, sino que es de diversos entornos, y ellos se están dando cuenta, que hasta ahora no se habían dado cuenta, de ese tipo
de problemáticas, de la problemática tan grande que es que la Unión Europea haya designado a España como país de vacaciones, como un país turístico, que no tengamos una industria propia para salir adelante, que nuestro PIB dependa de que vengan aquí los ingleses o los alemanes o quien fuera a, pues eso, a emborracharse y demás, que nuestro futuro no puede ser solo el de la hostelería y el del turismo, que necesitamos una industria propia fuerte, tejer una red industrial importante, que necesitamos ingresar dinero en la investigación y en el desarrollo tecnológico, y básicamente necesitamos un cambio total y absoluto de este sistema español representativo, que realmente no representa a nadie más que a los grandes intereses partidistas. Así es, tú has hecho una buena valoración de algo que luego te iba a preguntar un poquito más adelante y ya entonces seguimos con ello. Has dado una de las pinceladas de uno de los motivos, yo lo llevo diciendo desde que esto empezó, de que la pandemia está... Vamos a obviar ahora mismo si ha sido provocada o no, simplemente vamos a centrarnos en que ha llegado. Uno de los motivos es de que haya llegado a España, cómo ha llegado, aparte también de la mala gestión y del tema de ideologías de género y tal, que ahora me gustaría valorar, ha sido porque la globalización que nos pisa el cuello todos los días ha hecho que, como bien anticipabas, las naciones no tengan soberanía nacional pues para controlar sus fronteras, para controlar qué pueden hacer con el material que viene, con las personas que vienen, para que se atrevan a tomar decisiones sin pedir permiso primero a otra gente. Eso, por un lado, ya más o menos anticipado. Pero luego has dicho muy de pasada algo que creo que vosotros, los jóvenes falangistas, y los jóvenes patriotas en general, debéis abrir los ojos al resto de jóvenes, y perdidamente la expresión, esta puta mierda de sistema autonómico que ha hecho que la sanidad no exista en España, sino que existían 17, si contamos con la de Ceuta y Melilla, 19 ministerios de sanidad pequeña que cada uno ahora por su cuenta, que no sabían ni cómo comprar material, ni a quién, ni en qué cantidades. El Ministerio de Sanidad se ha ido a encargar, aparte que los que lo dirigen son nefastos, cuando ha ido a coger competencias sobre esto no tenían idea. Este modelo autonómico es mucho más dañino de lo que parecía y ha tenido que venir una pandemia para que muchos jóvenes abran los ojos, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente. Y además esto sí que creo que no es algo que no sé, que solo estemos viendo una parte de los jóvenes. Y yo creo que realmente la totalidad de los jóvenes se ha dado cuenta de lo imposible que es estar las autonomías. Que ya no es que solo fomente, evidentemente, porque lo hemos visto, ¿no? Porque es una realidad. El separatismo y al final lo que ha creado este Estado de las Autonomías son ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Y el hecho de valorizar y poner en valor y darles más privilegios y más dinero, etcétera, justo a las personas, a esos dirigentes políticos que lo que luchan es por la destrucción de España. O sea, pero ¿a quién se le ocurre? A nadie se le ocurre. A nadie que tenga un poco de lógica. Da igual la ideología que tenga. Salvo que su ideología consista precisamente en la destrucción de España. Entonces sí tiene todo el sentido del mundo, claro. Nosotros, estas autonomías, hemos convivido desde que hemos nacido. Nosotros no hemos conocido otra cosa. Entonces, pese a eso, que nos han intentado implantar como algo normal, nos hemos dado cuenta y se ha evidenciado más que nunca con esta crisis que evidentemente es algo que es insostenible, que no se puede llevar más allá. Efectivamente, como bien has dicho, lo primero, o por lo menos eso nos vendieron, ¿no? Para lo primero que hicieron para combatir esta pandemia, cuando se dieron cuenta, o cuando por lo menos nos lo dijeron a nosotros que era realmente importante, fue centralizar. ¿Por qué centralizas? Pues estaban centralizando pues para tomar las mismas decisiones en todo el territorio nacional, porque si no vas a crear eso. Pues igual, lo que hubiésemos creado serían infectados de primera, infectados de segunda, infectados de tercera, en función a la administración de su comunidad autonómica, a ver qué hubiera decidido, qué hubiera comprado, no lo hubiera comprado. O sea, realmente son unas locuras. Otra cosa es que luego la gestión del ministro de Sanidad y del gobierno en general haya sido nefasta, pero bueno, ha sido nefasta para todo el territorio nacional. Igual que no se puede entender, por ejemplo, no sé, que en Madrid, por ejemplo, estuviésemos con los hospitales colapsados, que no hubiese respiradores, y a lo mejor otras comunidades autónomas sí tienen esas posibilidades, porque gracias a Dios no tienen tantos infectados, y haya casi que rogar, oye, por favor, a ver si nos lo puedes enviar o si no, en vez de ser una cosa que debería funcionar automáticamente, ¿no? Entiendo que la persona o sea, la comunidad en este caso, los territorios que más necesidades tengan, deberían contar directamente con, pues, efectivamente con ese tipo de material. Y ya no solo eso, sino que al final lo que sí que nosotros estamos viendo, sobre todo aquí en Madrid menos, ¿no? Pero sobre todo cuando hablas con gente que vive en las provincias, lamentablemente, que más donde el separatismo más se ha extendido, es que en los jóvenes se ha inoculado un odio visceral. Es un odio visceral. O sea, incluso el tema de la pandemia, que evidentemente es mundial, precisamente por la globalización que hemos hablado, entre otras cosas, pero bueno, es un odio. Hemos visto tweets
brutales, pero ya no de jóvenes, sino de representantes diciendo de Madrid al cielo, de representantes separatistas. Sí. O sea, unas cosas, o sea, un odio, es que es un odio visceral, pues eso se lo han trasladado a los jóvenes. Entonces yo ahí sí que veo un problema importante. Y desde luego, si continúa el estado de las autonomías, no veo solución, sino que lo que va a ir es a más, una radicalización todavía mayor de la que estamos viendo. Así es, decía Pedro Sánchez en una de sus insoportables apariciones, la primera es que esta pandemia iba a sacar lo bueno de cada uno. Yo le dije que para sacar lo bueno de él, por ejemplo, es que tuviera algo bueno que pudiera sacar. Entonces tú muy bien has hecho una radiografía perfecta. O sea, para sacar algo bueno del Estado autonómico esta pandemia no puede sacar nada porque todo es negativo y cada una de las circunstancias que rodean al Estado autonómico han agravado sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias nefastas de la pandemia. Y en unos minutillos que nos quedan, no quería que se me escaparan dos cosas. Una, que nos hicieras una valoración así a bola pluma, de una persona de tu edad y o gente con la que has hablado, cómo ve la valoración general de lo que se ha hecho, y luego otras ya un poquito más a pie de tema de represión y de libertad. En cuanto a esta valoración de la gestión del gobierno y sus cómplices, porque esto en realidad ha sido un crimen, ¿qué destacarías tú sobre todo? Si se puede destacar algo dentro de todo lo malo, claro. Sí, bueno, yo creo que lo más destacable de todo es, primero, la ocultación que se nos hizo de la realidad de la pandemia, cuando ya el propio ministro Pedro Duque se desenmascara, o hace no mucho también el representante de la policía también se desenmascara y dice que conocían el alcance de la pandemia, la gravedad de la pandemia mucho antes de que sucediese. Entonces ese tipo de ocultación, en este caso por razones evidentemente políticas, por permitir en este caso la manifestación del 8 de marzo, por usar esa que es política al final, llegar a eso, evidentemente no es solo que se contagiase durante esa manifestación, que evidentemente se contagió, sino que todo ese fin de semana estuvo lleno de actos, especialmente en Madrid, desde el de los deportivos, como puede ser el fútbol, hasta pues los que convocó Vox en Vista Alegre, como actos culturales, etcétera. Y eso se hizo pues con la clara situación de que el 8M se llevase a cabo por razones políticas. Pero ya no solo eso, sino que es que, por ejemplo, nosotros ahora lo hablamos mucho en los grupos de WhatsApp, cada día, cada mañana que te levantas, tienes 1, 2, 3, 4, 5 noticias de alguna catástrofe a nivel de gestión que ha hecho el gobierno. Ahora hemos encontrado material defectuoso. Ahora que si nos lo retienen en Turquía porque han mentido a la hora de decir que era una valija diplomática. Que si, pues eso, los test que han traído que no funcionan. O sea, es realmente descarado. Pero luego les escuchas hablar, ¿no? Las ruedas de prensa y demás, las ruedas de prensa que han sido esperpénticas, porque responden lo que quieren, hacen una censura absoluta, como estamos viendo ahora en los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, cómo nos monitorizan. Pero otra de las cosas que me llamaba mucho la atención es la actitud de los gobernantes, la actitud de esos ministros que están saliendo a decirnos, por ejemplo, a los españoles, como es mi caso, por ejemplo, a los que estamos en un ERTE, que no vamos a cobrar hasta mayo, y lo dice mientras se descojona, porque no somos desempleados, estamos simplemente, bueno, pues ahí en una mitad, porque bueno, vamos a cobrar una prestación, ¿cuándo? El 10 de mayo, muy bien, y los recibos de marzo y de abril, ¿cómo los pagamos, señoría? Porque a usted le hace mucha gracia, porque ustedes, que son unos vamos, no sé cómo caracterizarlo, pero vamos, unos miserables, están cobrando sus sueldos, sus dietas, sus desplazamientos, sin poder ni siquiera ir a las Cortes. O sea, es lamentable. Es que justo el otro día más lo estaba hablando con un amigo que está residiendo en África. O sea, es que países como Burkina Faso, sus gobernantes, sus dirigentes, han renunciado a todo su salario mientras dure la crisis. Pero es que esto es algo habitual en todo el orbe. Aquí en España no solo eso, sino que además han aumentado los gastos nominales de nuestros representantes políticos, y encima también ahora, por ejemplo, sale el ministro Alberto Garzón diciendo que vamos a doblar secretarías, pero, o sea, son de verdad, es increíble cómo se ríen de nosotros. Y lo peor de todo es que la gente traga, que luego llegas a las 8 de la tarde y ves a la gente cómo sale feliz y contenta a los balcones, a aplaudir, a poner musiquita, que evidentemente que es un agradecimiento enorme, no solo al personal sanitario, que ha estado desprotegido completamente por el gobierno. Yo se lo he vivido en primera persona, porque desde el principio, además, como yo estoy en situación de ERTE, pues empecé a colaborar en esto de la crisis. Y bueno, era lamentable. O sea, el personal sanitario no ha tenido material hasta prácticamente hace 2-3 semanas. Eso es. Y el material que le han dado es miserable. Pero no solo ellos. La policía, el ejército, todos los... bueno, ya no te hablo de repartidores y demás, o de los propios cajeros y la gente de la alimentación que nos ha estado dando de comer durante todo este tiempo, estaban totalmente desprotegidos. Pero es que incluso el personal sanitario, cuando es una prioridad absoluta, porque si no tienes sanitarios, la gente se te va a morir, porque no hay nadie que la atienda. Eso es. Y como decía yo muchas veces, y es que esos sanitarios, en su inmensa y loable labor de querer ayudar a los demás, como no saben si están contagiados o no, están extendiendo la enfermedad
entre otros enfermos que iban con un esguince de tobillo y se llevan al final un coronavirus a su casa. Sí, eso es. Incluso la propia policía lo mismo. La policía al final es la que está parando a la gente, controlando, la policía militar, da igual. Ellos son al final un factor que puede ser muy contaminante, porque si ese policía que al día a lo mejor está hablando o lo que esté haciendo su trabajo, ¿no? Su labor con los ciudadanos, y contacta con 300, 400 ciudadanos, pues evidentemente necesita esas medidas de protección, ya no solo para sí mismo, sino también para los demás, para no contagiar a los Exactamente. demás. O sea, hemos visto cosas esperpénticas. Y ya lo último, antes que no se me quería pasar, o sea, que me pareció espectacular, es, bueno, aparte de Fernando Simón, que puede ser un especialista buenísimo en el tema y demás, pero lo que tenemos que evaluar no es todo lo que sabe, sino la gestión que ha hecho de este tema aquí en España. Y cuando sale hoy, ya después de todo lo que ha pasado y de todo lo que hemos visto, cuando todo el mundo da una prioridad absoluta a los test y todo el mundo ha dado una prioridad absoluta a la compra del material preventivo de protección, bien máscaras, guantes, etcétera, que nosotros en España hasta la semana pasada o esta semana casi no hemos tenido apenas. Sí, con bolsas de basura estaban, sí. Eso es. Entonces, mientras todo el mundo le da una importancia absoluta y manifiesta al tema de los test, sale nuestro especialista en el tema, porque ya del ministro ya no quiero ni hablar, porque se nota que es filósofo y no médico, y sale diciendo que, bueno, que los test no es tan importante, que lo realmente importante es lavarse las manos. O sea, realmente que se ríen de nosotros. Pues esos son los expertos. Y decía que no quería, como estamos ya casi fuera de tiempo, pero no quería que me dejaras de dar unas pinceladas sobre otro tema que vosotros los jóvenes os va a quedar muchos más años de sufrirlo. Ya lo estáis sufriendo en los años que lleváis sobre esta querida piel de toro, y es la falta de libertad. Hay algunos que se están dando cuenta ahora de la falsa libertad, de cómo se persigue por parte de los gobiernos democráticos, como lo llaman ellos, a los disidentes, se están descubriendo ahora. Algunos ya lo sabemos de hace décadas, otros los lleváis desde un poquito menos de tiempo. Y mi pregunta es eso, esas libertades que ya de por sí estaban bastante menguadas para algunas personas, vamos a decirlo claramente, falangistas y patriotas, ¿crees que incluso va a ir a peor esa represión, esa censura y esas leyes ad hoc, esas leyes diseñadas expresamente para nosotros? Sí, sin ningún tipo de duda. Esto lo que han hecho realmente, y de hecho el estado de alarma, o bueno, como has dicho tú, que va más allá del estado de alarma, pero bueno, le llaman estado de alarma, realmente lo que ha servido, muchas de las cosas que han hecho no es para combatir el virus, sino es para recortarnos libertades individuales, para monitorizarnos. Buscan realmente lo que es la censura y la represión, pero no es censura y represión al azar. No, es contra alguien, va dirigida contra alguien, por eso se llama censura y represión. Entonces, la gente tiene que identificar a quién quieren censurar y reprimir. Si lo quieren hacer es por algo. Entonces, mi esperanza es que la gente, ahora que está tomando conciencia, evidentemente, de ese recorte brutal de las libertades, incluso ya no solo de reunión y manifestación, que cada vez estaban más limitadas y cada vez son más difíciles, sino ya incluso de la forma de expresarse. Ya ni siquiera en las redes sociales estás seguro. Que ahora hablas con tu padre por WhatsApp y tampoco estás seguro. Es que te lo pueden estar monitorizando ni siquiera eres consciente. Entonces, claro, este control absoluto, o sea, nuestra libertad, la libertad en nuestro caso de los patriotas, pero en general de todos los jóvenes, nos la han puesto en un papel, pero nunca nos la han dado. Nos han dicho que somos libres porque la Constitución lo pone, pero nunca nos han dado ese derecho a ejercerla. Nunca hemos podido ser libres realmente. Todo lo contrario. O sea, el hecho de ser libre no es ir cada 4 años a votar al partido de turno. No. La libertad es mucho más. Yo lo que invito a la gente es que tenga opinión crítica, que se forme, pero ya no solo con los medios de comunicación habituales y demás, que como hemos visto están evidentemente censurados y filtrados, sino que tengan pues esa vocación intelectual que tiene que tener todo joven para formarse, para intentar cada vez ser más combativo. Evidentemente, cuando le están imponiendo algo, pues tiene que pensar con un poco de crítica y decir, ¿por qué me quieren imponer esto? Claro. A lo mejor los malos no son tan malos, vamos a escuchar esta otra parte. Es decir, no porque lo diga el gobierno va a misa, como estamos viendo. De hecho, estamos viendo que es todo lo contrario. Todo lo que dice el gobierno sabemos que entonces va a ser justo lo contrario. Pues muchas gracias, Fernando. Está claro que cuando oímos a gente como tú comprometida, además los que te conocemos personalmente sabemos que comprometido en muchos ámbitos, pero que además sé que con palabras como estas vas a hacer que reflexionen muchos jóvenes, pues cuando oigo a gente como tú estoy seguro de que va a volver a reír la primavera. Y además me consta que tú vas a hacer todo lo posible para que sea así. Pues nada más, Fernando, el próximo día que hablemos, que espero, aparte de que nos veamos en otro sitio, que preferentemente sea en las calles, aparte pues quiero que te pases por aquí por el estudio cuando podamos hacer una tertulia, por lo menos aquí todos sentados, y por supuesto estarás invitado para que hagas una valoración del día después. Pues genial, Jesús, muchísimas gracias. Y muchas gracias por invitarme, que es súper importante que haya periodistas como tú que nos den voz
a esos disidentes y que representes tú también un poco la disidencia, porque no vais a tener nada fácil tampoco vosotros vuestro futuro laboral. Pues muchas gracias, y esperando que nos saquéis de estos empujones y nos pongamos a vuestro lado a remar juntos. Arriba España, Fernando. Arriba España, Jesús, muchas gracias. Este suelo está muy sucio. Fillasa. Especialistas en instalación de suelos técnicos. Colocamos tu suelo. PVC, vinilos, moquetas, tarimas, cochos, cauchos, césped artificial, falsos techos y revestimientos murales. Pavimentos ecológicos y suelos para gimnasios y polideportivos. Y también suelos sanitarios protegidos contra virus y bacterias. ¿A qué esperas? Pide tu consulta para el suelo que mejor te convenga en fillasa.es. Fillasa con Y. No te olvides. Fillasa.es. Taiwán. Antigua Formosa, la isla hermosa del lejano oriente. Una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel, donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real. Grado superior oficial, modalidad online, dietética, laboratorio clínico y biomédico. Educación infantil, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Nuevos cursos. Matrícula abierta desde el 3 de marzo. Infórmate en formacionprofesionalcr.com. Camino Real, ciclos formativos de calidad. Pues ya estamos aquí detrás de la publicidad. Hemos escuchado al jefe de Juventud de la Falange, a Fernando Maqueda, haciendo una valoración muy distinta y muy necesaria. No distinta porque haya dicho cosas distintas, sino desde su punto de vista de persona más joven y con mucho más futuro por delante, de todo lo que está ocurriendo con este crimen legal que supone nuestro secuestro y la pandemia. Y ahora nos va a hacer su valoración semanal Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, que me comenta Miguel que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal estamos? Pues bien, estamos aquí dando guerra. Mira, vamos a empezar contigo, por un lado, como acabamos la semana pasada, es decir, hablando de esa manifestación del 2 de mayo, y que a la vez es lo último también que hemos hablado con Fernando. Luego ya cuando escuches el programa, con Fernando no hemos querido hablar mucho del tema. Sí hemos hablado del tema de la falta de libertades, que es de lo que ha terminado hablando, pero no queríamos hablar, para no ser reiterativos, del hecho de la manifestación, así que tienes todo el camino por delante para hablarlo. Es una simple pincelada, recordar para que el que no sepa de qué estamos hablando, que la Falange había convocado un acto para el 2 de mayo, fecha histórica y fecha emblemática y simbólica, con un doble objetivo. El primero era homenajear a esos más de 25.000 muertos oficiales, que el gobierno no solo sin querer homenajear, sino ocultar, y por otro lado para denunciar vamos a llamar la gestión criminal, y somos bastante suaves, esa gestión criminal del gobierno y sus cómplices de turno con todo lo relacionado con la pandemia. Quedábamos en que la última semana se había convocado y ya se había prohibido por delegación de gobierno, pero se había presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ahí nos quedamos. Entonces, si no te importa, Manuel, retómalo a partir de ahí para poner un poquito en antecedentes a los oyentes de la hora del café. Sí, bueno, pues como estábamos pendientes, como tú bien dices, de esa vista en el Tribunal Superior de Justicia, que se celebró el miércoles pasado, bueno, pues allí es verdad que un ambiente desangelado, unos con máscara, con guantes, otros sin ella, en fin, pero prácticamente sin funcionarios y sin gente por allí circulando, que como es habitual cuando vamos por allí a otros recursos que hemos planteado, pues la verdad es que se hizo la vista un poco larga y un poco pesada y monótona por otra parte, donde sí quedó algo claro es de que desde el principio la sentencia la tenían redactada antes de que hubiera vista, vamos, que los jueces del Tribunal Superior de Justicia, como luego los del Constitucional, van remando en la misma dirección que les ha ordenado y les ha dicho el gobierno, ni más ni menos. Demostrando una vez más que esa presunta separación de poderes ni está ni se la espera. Lo que por otra parte algunos llevamos diciendo desde hace ya muchos años, vamos, desde aquel nefasto 6 de diciembre de 1978, para ser exactos, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, el abogado del Estado estuvo en su papel hablando que bueno, que claro, que es un riesgo altísimo, que si es verdad que el decreto ley
estado de alarma, no prohíbe el derecho de manifestación, y reunión lo que hace es modular, él hablaba de modular, lo repetí una y otra vez, los derechos fundamentales de los españoles. No es que los prohíbe, no los prohíbe, los modula, o sea, que no pueden hacer nada, vamos, para entender, que ellos no quieran. Eso es la modulación, ¿entiendes? El fiscal se sumó a su argumentación, con lo cual ya lo que le faltaba al tribunal, que por otra parte lo tenía más que claro, ponía además con un cierto desprecio por las partes que intervenían en el juicio, en este caso por nosotros, pues hacían como muecas, como cuando hablaba el abogado del Estado, le parece que le prestaba mucha atención y tomaba muchas notas, y cuando hablaba nuestro camarada y abogado, pues directamente como que se ponían a mirar por la ventana, a oír los pajaritos y los perritos y eso, ¿sabes? Como que no les importaba mucho lo que se argumentara porque ya lo tenían decidido, ¿entiendes? Entonces era un poco repugnante, la verdad, la actitud. Eso, vamos, nada nuevo bajo el sol, pero que hay que denunciarlo y hay que seguir insistiendo en ello, ¿sabes? Y de esa repugnante actitud, pues la repugnante, digamos... sentencia. Sí. O sea, repugnante fue ya la decisión del delegado del gobierno, o sea, que ya se han convertido y todos los demás en verdaderos comisarios políticos del Frente Popular directamente, lo que son comisarios políticos, no están al servicio de los ciudadanos, sino del Partido Socialista y de sus socios comunistas. Y lo que se hacen es directamente, se dedica, a prohibir todo aquel tipo de disidencia, de crítica hacia las políticas criminales a las que tú aludías antes con respecto al coronavirus, está claro. Entonces, el legislativo, el judicial, y para qué hablar el que queda, van todos remando en la misma dirección, aunque el resultado ha sido el de miles de muertos y decenas de miles, centenares de miles, si no millones de contagiados. Con lo cual, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues dictó una sentencia. Además, hizo de rogar, porque aunque no la redactada, parece que no nos la quería dar inmediatamente, pues yo creo que para fastidiar más, como estaba el puente por el medio, y así esto les hago esperar, no publican nada y les pilla a contrapié y la gente está a otra cosa ya, aunque el 1 de mayo sea festivo y no haya posibilidad de desplazarse, ¿sabes? Pero bueno, nosotros ya lo esperábamos, era de suponer, y vamos, ya redactamos el oportuno comunicado que colgamos en todos los sitios, pues diciendo que quedaba suspendida la concentración, por supuesto, y que nosotros no nos añadíamos a ninguna otra concentración de esas anónimas que andan por ahí pululando, no sabe muy bien en nombre de quién o de quiénes, y sirviendo en algunos casos a oscuros y bastardos intereses, sin ir más lejos, pues los provocados por los agentes infiltrados del régimen, que lo que intentan es, pues eso, pillar a todo el que puedan en la calle, multarlo, sancionarlo, y se pone un poco altivo detenerlo, aporrearlo y que termine en el juzgado, que es lo que les interesaría y les gustaría, claro. Así que, en resumidas cuentas, no hubo manifestación el 2 de mayo donde está pensado que se realizara, que era en el Monumento a los Caídos, que está en Madrid, en la Plaza de la Lealtad, muy cerquita del Ministerio de Sanidad, a donde luego nos íbamos a dirigir en manifestación, cerca también de esa cueva de Alibaba y los 40 ladrones del año 2020, que es el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados. Pero bueno, no se hizo esa manifestación. Por supuesto, hemos prometido y vamos a cumplir que se hará. Y también prometimos que, no obstante, íbamos a intentar hacer homenajes más modestos y protestas más modestas, y algunas se hicieron, ¿no, Manuel? Sí, nos acercamos, como es lógico, al Monumento a los Caídos, a esos que no recuerdan ni quiere recordar nadie, no solo a los del 2 de mayo contra el francés, sino al resto de caídos, porque ya se ve que no se lleva este mundo globalizado, progre y liberal asqueroso, pues no se lleva ese homenajear a los que dieron la vida por la patria. Y nosotros quisimos acercarnos allí a recordarles, y también a recordar a los miles de víctimas causados por la gestión nefasta y criminal del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y allí nos acercamos, allí pusimos un cartelito con la bandera de España, con el lazo de que España debía estar, y para nosotros está en luto, y una bandera de España recordando. Por cierto, una bandera de España que la policía se dedicó durante toda esa mañana a perseguir, bueno, lo lleva haciendo hace tiempo, por todo Madrid. Se ve que les molestaba que la gente llevara la bandera de España en el coche, en la espalda, en la bicicleta, en fin. El objetivo era intentar que la bandera de España, y menos con el crespón negro, luciera por las calles de Madrid y de cualquier otro sitio. Yo no tengo por qué esconderme, además hay fotografías al respecto. Yo me acerqué a ese monumento, lo hice, la policía estaba rodeando prácticamente el monumento, aún así lo hice, lo planté, tampoco tuve que hacer ningún acto heroico, puse mi bandera, puse el escudo, hice una fotografía y lo subimos a las redes sociales para demostrar que
ni su persecución nos va a callar, ni su multa, sus detenciones nos van a asustar. O sea, está claro que van a lo que van a intentar acallarnos, y a los verdaderos patriotas con especial ahínco, pero que no lo van a conseguir. Y sí te voy a decir una cosa, que cuando nosotros convoquemos algo, lo vamos a hacer con nombre y apellido, no vamos a hacer de manera anónima y a escondidas, más que nada para que sepamos con quién nos tenemos que jugar los cuartos en las calles. Así es. Y nosotros estamos dispuestos a jugarnos esos cuartos en forma de lo que nos venga encima por haber convocado actos que creemos que son justos y además necesarios. Sí, señor. Y además tú me lo has dicho, o sea, algunos fuisteis incluso a la zona donde está el monumento, otros se dedicaron, entre ellos yo, a esas horas de libertad controlada, libertad condicional que nos dan, que nos sacan un ratito de la jaula, de la celda, para ir al patio de la cárcel a correr o andar. Pues yo me dediqué a pasearme por Madrid corriendo o andando, dependiendo de mis fuerzas en cada momento, con una bandera de España, con el crespón negro. Y era curioso que las policías que me veían, Policía Municipal y Nacional, se me quedaban así mirando como diciendo, ¿qué hago? ¿Le detengo? ¿No le detengo? No pasó nada, no me iban a detener, tampoco tengo ninguna anécdota que contar al respecto, pero es curioso que entre miles de personas que había por allí se les veía como de uñas precisamente a los que queríamos demostrar que estos tiparracos están sirviendo a los que están sirviendo. Y sí, porque es que las instrucciones que tenían, como tú bien sabes, ese día especialmente eran de tener, tomar nota, afiliar a quien llevara una bandera España y con un crespón negro más todavía, claro, sí. Sí, además... Por eso yo, cuando ha habido ciertas campañas por ahí en las redes y demás, bueno, no son los policías, bueno, sí son los policías, que por encima del honor, o sea, por encima de las órdenes está el honor, ¿me entiendes? Y esas órdenes recibidas, si son ilegales, que para que si te dicen que, oiga, mira, que soy un señor policía y quiero violar a su mujer o a su hija, pues nada, hágalo, porque como viene en virtud de órdenes de arriba, pues claro, hágalo, ¿entiendes? No, las órdenes tienen que ser las que tienen que ser y no pueden estar por encima de derechos fundamentales. Y que para que no van a prohibir pasear una bandera de España por la calle, pero ¿a qué punto estamos llegando? Es que esto, estamos llegando al que hemos llegado, claro. Pues sí, y es que además eso, o sea, la gente puede entrar en nuestra campaña de Nos Vemos en las Calles y verá ahí como bastantes patriotas salieron, falangistas y no falangistas, con su bandera de España, y han colgado allí sus paseos con ellas o como las lucían con orgullo. Pero es que además estos días esa derechita valiente que me alegro que se atreva a retar, con todas las comillas que queráis, al sistema con estas cosas, se escandalizan de eso, de que les persigan por una manera. España, yo he rescatado y he colgado en redes sociales una noticia voy a decir hasta la fecha exacta, el 24 de noviembre de 1978, un tal Adolfo Suárez, ese que de todos elogian ahora, esa puta transición que nos trajeron a España y que nos ha condenado al régimen que tenemos ahora, el 24 de noviembre de 1978, según Real Decreto 2749/1978, prohibió a los españoles ostentar su bandera en manifestaciones y actos públicos, pues decía que la bandera no se la podía apropiar nadie. Es decir, que ya teníamos ese precedente del 78 de esa maravillosa transición, y esta gente que todo lo malo lo copia, está copiando también esas cosas. Es decir, y repito que eso no lo hizo la izquierda, que lo hizo precisamente Adolfo Suárez. Y además me he acordado mucho de los patriotas de Blanquerna, porque ese también ahora mismo que parece que está de moda, el tal Alvise, que sí que es cierto que está haciendo unas campañas bastante mediáticas y que están llevando a buen fin a que muchos españoles abran los ojos, decía que le estaban persiguiendo como jamás se había perseguido a un ciudadano por enfrentarse. Yo les recordaba que decía que nadie como él le habían criticado todos los medios de comunicación, algunos partidos políticos y demás. Yo les recordaba un poquito lo que pasó con el caso Blanquerna, Manuel. Y ahí enlazo con lo siguiente que quería preguntarte. Esta pérdida de libertades va más, ¿verdad? Sí, esto va más. Están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para incrementar su control sobre la población, sobre el disidente, y de paso recortar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Es que estos socialcomunistas están muy acostumbrados a esta situación y ahí se mueven como pez en el agua, y en realidad es lo que quieren. Además de repartir la pobreza y la miseria, en lo que son especialistas por otra parte, pues son también especialistas en confinar a poblaciones y mentir sobre lo que está pasando, en hablar de bulos cuando los que es un bulo gigantesco son ellos y su aparato propagandístico. En fin, son especialistas, o al menos lo intentan, en estas situaciones. Aunque de verdad que en estos momentos esa batalla no la tienen tan ganada como en otros momentos la han debido de tener. Y por eso la gente se está rebelando, por eso hay sindicatos
de enfermería y de médicos que le están denunciando y le van a llevar a los tribunales. Vamos a ver si los tribunales acceden primero a admitir a trámite estas denuncias y segundo a sentar en el banquillo a estos verdaderos asesinos y criminales, que es que lo son, sin ningún tipo de calificativo ni mayor ni menor. Son asesinos y criminales. Y ya está. Y estén en la Moncloa, en la Zarzuela o donde dejen de estar, es lo que son. Porque además cuentan con el aparato del Estado a su servicio para cometer semejantes crímenes y semejantes atropellos, que no es poca cosa, claro. A la hora de tribunales, se ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional relacionado con la manifestación de... Sí, bueno, se ha preparado, hay un plazo de 20 días. Sí, se ha preparado, sí. He dicho interpuesto, no se ha todavía. Preparado, no, ya estaba prácticamente ultimado, y como prometimos en su momento, si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos daba la razón, vamos a presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sí, o sea, valga lo que valga y nos impongan las costas o la fianza que nos impongan. Hay que seguir adelante, no podemos permitir ya ni ceder ni un paso más, porque es que nos van a pasar por encima literalmente. O sea, no es una manera de hablar, es que nos van a pasar literalmente por encima. Vamos al Constitucional, vamos a intentar decir y demostrar. Ellos lo saben, me refiero que el Constitucional sabe que se están pasando todos los derechos fundamentales por el forro de sus caprichos. Lo saben, lo que pasa es que están a lo que están y claro, no quieren salir en la foto, no quieren que les critiquen, como pasó hace unos días con la sentencia sobre la Ocupa la guarindonga esta de Podemos, que se dedicó a decirle unas cuantas cosas no precisamente lindas a policías, en este caso además policías mujeres, pero en fin, y les cayó desde el vicepresidente hacia abajo pues una serie de críticas que han hecho mella una vez más en los tribunales, pues si hacía falta, que tampoco es que hiciera demasiada falta, ¿sabes? Y en el Constitucional ya sabemos quiénes son los que están ahí, los nombrados a dedo por unos y por otros, claro. Y entonces mucho nos tememos, pero bueno, aunque salgan por donde salgan, pero el recurso lo vamos a plantear, está bien fundado, hay más iniciativas en ese sentido en algunos sectores y nosotros vamos a ser uno de ellos, vamos a pelearlo, se haga la sentencia dentro de un año, 2 años o dentro de 20 años, como habitualmente sucede cuando al Tribunal Constitucional no le interesa que salga en un momento determinado, entonces las guarda en el cajón en el asuntos pendientes, de los recuerdos y ya la saca cuando ya no tiene ninguna trascendencia o resonancia alguna, ¿entiendes? Pero bueno, presentarlo lo vamos a presentar, eso no hay ninguna duda, ya lo daremos a conocer y haremos la crónica correspondiente en la puerta del Tribunal Constitucional si es que son capaces de abrirlo en algún momento, claro. Pues sí, han mencionado cuando estabas hablando de esa separación de poderes que no existe, de estos políticos que estamos padeciendo, y vamos a meternos un poquito en arena política en estos 10 minutillos que nos quedan. Mañana, o sea, hoy para los oyentes, porque ese miércoles se va a debatir, por decirlo de alguna manera, esa solicitud de prórroga al Congreso, a ver si es aprobada. Ahora está la gente echándose las manos a la cabeza con lo que puede pasar, no puede pasar, y tú ves algo de cordura en esto que está viendo y las posiciones de cada uno de los partidos. Pero en cordura, en ningún... Bueno, o sea, lo único que veo coherentes en esta última parte de esta situación es pues a los enemigos de España, a los separatistas vascos, catalanes, a toda la chusma que anda por ahí de las mareas y demás. Es lo único que veo coherente, porque lo que quieren hacer es cuanto más barullo mejor, cuanto peor para ellos mejor, y cuanto más acabar con España, pues para sus aldeanismos provincianos mejor todavía, ¿sabes? Pero lo que no es explicable, la actuación de la oposición, de la dura, de la blanda y de la regular. Es que no tienen ni pie ni cabeza. Uno que si te apoyo, otro que no te apoyo, que si condicionado, que si patatín, que tengo que apoyar hasta ahora, pero ahora no te apoyo, que si ahora de escalada. Esto a veces parece que estamos hablando de montañismo en vez de política y de la crisis esta sanitaria que estamos pasando. Lo que está claro, Jesús, es que la que se nos viene encima, además de con los muertos y con los contagiados, económicamente me refiero, va a ser tremenda. O sea, hoy martes, mañana oirán los oyentes, se han conocido datos del paro, datos de afiliación, la caída de la economía, y es dantesco. O sea, por mucho que lo intentan suavizar, bueno, yo oí al secretario de Estado de Trabajo, otro podemita como su ministra de Trabajo, y bueno, parece que estaba dando aplausos con las orejas de lo bien que le iba al Servicio Público de Empleo, porque decía que iba a batir el récord histórico de cantidad de pensiones y de prestaciones que iba a poder dar a la gente. O sea, que el tío estaba encantado de que la gente estuviera en ERTES, en el paro, en la miseria. O sea, que el tío estaba encantado de la vida. Pero vamos, le ha dicho que le ha faltado pegar saltos. Pero ese tío es un imbécil. Ese tío es un irresponsable. Ese tío sabe muy bien de qué está hablando.
de millones de personas que están en su casa con una incertidumbre atroz, y muchos de ellos ya no tienen incertidumbre porque ya saben que se van a quedar en el paro o ya no están directamente, y más o menos diciendo que sí, pero sí, ¿qué pasa? Que él se cree que el Servicio Público de Empleo o las cuentas del Estado son capaces de mantener durante mucho tiempo esta situación. ¿Pero en qué país vive este buen hombre? Pero si es que hemos caído en número de afiliados, hemos subido nunca se ha conocido desde que se conoce la serie histórica ese número de cientos de miles de parados. Hay casi 800.000 afiliados menos que el mismo mes del año pasado, de abril del año pasado. Eso es. O sea, bueno, de hecho, en 2 meses se ha destruido el equivalente a todo el año que se destruyó cuando aquella crisis financiera que también se negó, ¿te acuerdas? Por parte del PSOE de nuestro ínclito Zapatero, Zapatero en el 2012. Bueno, pues en 2 meses se ha destruido exactamente lo que se destruyó en un año completo en aquel 2012, sin ir más lejos. O sea, eso para hablar. Y este imbécil, encima, parece que salta de alegría porque el Servicio Público de Empleo, uy, qué capacidad tiene, capacidad. Pero si estamos esperando a que paguéis los ERTES y a los autónomos y las ayudas en los alquileres y a que hagáis las devoluciones de Hacienda de la gente que hace más de un mes que ya ha hecho las declaraciones de Hacienda con la devolución. ¿Pero de qué estáis hablando? Si estamos casi en 3,8 millones de parados. Pero bueno, que ese es motivo de risa y de carcajada. Pues estos nuevos progres, estos podemitas, estos son los que venían a acabar con la casta, los que iban a impedir que se recortaran derechos de los trabajadores. Bueno, por el momento ya están anunciando, y además porque no les va a quedar otra, como tienen el dispendio ese que tienen habitualmente entre unos y otros, en la Unión Europea las cuentas que han presentado les van a decir que verdaderas han segado, que os recortan las pensiones de viudedad, las pensiones de los millones de funcionarios, paralizan los sueldos y demás, o allí no les aprueban una cuenta. Y eso significa que aquí, que no hay dinero, como no venga el dinero de Europa, aquí no hay dinero para todo ese tipo de prestaciones, ni de coña, vamos, ni de lejos. Y mientras, y con esto vamos a acabar, nos siguen pintando ese mundo feliz, decía yo antes que estamos viendo una mezcla entre 2 libros famosos, que es el de 1984, donde todo se nos manipula y a la vez se nos recorta libertades, como hemos hablado, y ese mundo feliz de que aquí no pasa nada malo y de que el dudúa, y nos están preparando para el día después, ¿no, Manuel? Aquí nadie parece que ha tenido la culpa en lo que ha ocurrido, y nada, y pelillos a la mar, y como tú me has dicho, pues todos los problemas sociales y laborales que se puedan incrementar a lo que ya es horrible esta pandemia en cuanto a muertos, contagiados y demás, pues nada, esas son cosas que nadie tiene la culpa. No, andan en las peleitas esas de todos los días, que salen aquí los presuntos técnicos estos que salen, los propagandistas que salen todos los días en rueda de prensa. Por cierto, ayer decían que en Madrid había habido un contagiado. Un contagiado. Claro, hoy parece que las cifras se han puesto en un sitio y ya había centenares de ellos, sí. ¿Entiendes? Pero, bueno, y eso contando con que estos en esos números no siguen sin sumar la residencia, los asintomáticos, el que no hacen test, ni nada que se le parezca, o sea que... Pero bueno, ellos desvían la atención, dicen lo que pasa en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, se ríen mucho de no sé quién, se ríen mucho... Pero lo que está pasando aquí de verdad, nada, lo tapan, lo esconden, nada, no pasa nada. Ahora que si multan a uno por correr, que si multan a los otros por celebrar que han cerrado el IFEMA. No, andan con esas tonterías, pero seguimos sin saber de verdad qué es lo que pasó durante esos 10 o 12 o 15 días decisivos de finales de febrero y principios de marzo, donde se contaminó al menos la mitad de la población de España. Así es. Y quiénes fueron los verdaderos responsables de aquella situación, claro. Y como nos quedan unos segundos nada más, lo que sí queremos acabar es, como siempre, con un llamamiento a la esperanza. Por mucho que haya posiciones duras y blandas, duras entre comillas, que no van a hacer nada, los falangistas, en particular los patriotas en general, no nos vamos a quedar callados, ¿verdad, Manuel? No, vamos a salir a la calle, además vamos a salir en el mismo formato, por si a alguien le queda alguna duda, de ir a homenajear a los caídos en la Plaza de la Lealtad y luego a denunciar al Ministerio de Sanidad lo que corresponda. Y a lo mejor lo que nos toca ahora es alargar el recorrido e irnos al enfrente, a la puerta del Congreso, a decirles que eso es una verdadera cueva de ratas y de traidores y de asesinos y criminales en potencia. Eso es lo que vamos a hacer, y no vamos a cejar en ello. Cuando se pueda, cuando nos dé la razón, si hay que recurrir otra vez, lo haremos, pero vamos a estar allí. Si no, como dije hace unos días, si no es el 2 de mayo, va a ser el 2 de junio o el 2 de julio. O el 2 de agosto a 40 grados, da igual. Vamos a estar allí, pocos o muchos. Eso que lo sepan los que nos están escuchando. Los interesados o no tan interesados. Pues así es, Manuel, y muchos vamos a estar allí y además estamos deseando de eso, de vernos en las calles. Nos hemos quedado sin tiempo como siempre, por favor difundir este programa y arriba España, Manuel.
Arriba siempre, Jesús.